¿Qué tal? Mi nombre es José Contreras Salazar, más conocido como Sanguchito. En este caso vamos a seguir complementando lo que hicimos en el tutorial anterior. Vamos a ver un poco de efectos de texto, ¿no? No tanto efectos, sino de cómo podemos nosotros mejorar nuestros textos, ¿no? Tengo aquí una composición NTSCDB con un sólido blanco. Voy a crear un texto. Clic derecho, nuevo texto, y vamos a ponerle Sanguchito. Vamos a darle, por ejemplo, un color rojito para que contraste bastante con nuestro fondo. Lo que hacemos es lo siguiente. ¿Cómo podemos mejorarlo? Normalmente se le da efecto, perspectiva, biselar alfa, ¿no? O si no, efecto, perspectiva, sombra paralela, ¿no? Para hacer textos bien elaborados en el After Effects hay que conocer bastante todos estos controles de efectos y mezclar para poder tener un buen texto. Pero nosotros que estamos en un nivel básico, vamos a ver cómo podemos hacer un texto que esté pasable, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí la capa sanguchito del texto, con este icono del texto, tenemos texto y transformar. Si nosotros seleccionamos la capa sanguchito y nos vamos capa, estilos de capa, y ponemos, por ejemplo, mostrar todo, o podemos escoger el que deseamos, entonces ahora tenemos en nuestra capa de texto, tenemos texto, transformar y estilo de capa. Este estilo de capa nos da muchos controles para nosotros poder modificar este texto. Por ejemplo, tenemos sombra paralela. A diferencia del sombra paralela que tenemos aquí, es que este tiene más controles. En este caso voy a utilizar uno, nada más. Tú puedes mezclar y hacer un texto de la mejor manera que deseas. Voy a usar Ingrid Relieve. Abro aquí y le voy a dar, por ejemplo, 0 y voy a mover el ángulo. Vamos a mover aquí, vamos a mover aquí el ángulo. Por ejemplo, le voy a dar hasta que se note, a ver, vamos a ver, que se note un poco más. Y ahora vamos a mover los ángulos ahí. Ahora, nuestro texto, sin hacer tanto efecto, sin hacer nada, solamente con el estilo de capa, ahora adquiere una forma de plástico, ¿no? Ahora nuestro texto, como si se hubiese plastificado gracias al estilo de capa. Pero ahora, nosotros tenemos esta forma de texto y como tiene este icono, nosotros podemos darle cualquier efecto. Por ejemplo, vamos a darle salto secuencial y le damos y se anima nuestro texto. Se anima. Pero vamos a ver cómo podemos jalar textos del Photoshop hacia el After Effects y poder animarlos. Vamos a borrar este texto y me voy al Photoshop. Creo una nueva hoja. Aquí lo tengo. Y voy a crear un nuevo texto. Por ejemplo, voy a crear Sanguchito. Voy a escalarlo un poco. Lo pongo al centro y ahí lo tengo, ¿no? El Photoshop, para hacer tipos de letra o letras bien detalladas, se presta. ¿Por qué razón? Porque tiene tantos controles como FX tenemos aquí, en el cual nosotros modificando uno u otro, nuestro texto va modificándose y teniendo una mejor apariencia. Pero también puedes tú, por ejemplo, si no dominamos esto, podemos ir a internet y bajarnos distintos estilos de capa de texto. En este caso yo los he bajado y los he instalado y tengo distintos efectos de texto. Por ejemplo, este rojo no es un rojo puro, sino es un rojo que está mezclado, ¿no? Aquí tenemos distintos efectos y capas de texto en el cual nos crea una visualización más suave de nuestro texto. Pero ¿cómo podemos llevar este texto al After Effects? Por ejemplo, me voy a llevar esta capa roja y aquí lo tengo, ¿no? Voy a llevar esta capa roja. Lo primero que hago es borrar el fondo. Borro el fondo, aquí lo tengo y lo grabo el archivo. Guardar como, voy a darle texto 1, lo guardo. Una vez que lo he guardado, me voy al After Effects y voy a importar ese texto. ¿Cómo lo importo? Clic derecho, importar archivo. Busco texto 1, abrir. Normalmente aparece como material de archivo, pero yo lo voy a importar como composición. Acepto y ahora nuestro texto aparece como una especie de composición. Hago doble clic y aquí lo tengo, ¿no? Pero el icono para animar
no es este icono del Photoshop, tiene que ser el icono de la T. Como yo lo he traído por composición, ahora le doy clic derecho y convertir a texto editable. Y ahora nuestro texto ya tiene el icono que nosotros deseamos. Lo que hacemos ahora es darle un control C y control V y llevárnoslo a la capa o la composición que nosotros estamos trabajando. Pero ¿cómo es que nuestro texto tiene esta apariencia y nosotros no le hemos dado ningún efecto? Cuando hicimos nosotros el texto anterior y le damos estilo de capa, nos muestra todos estos controles para este texto. Entonces abrimos, vemos que ya tiene activado el estilo de capa. Y ese estilo de capa está con opción de fusión, resplandor interior, incluso el trazo. Podemos, si queremos, nosotros podemos modificar el trazo, más grueso, más pequeño. Ahí, por ejemplo, incluso podemos modificar el degradado a partir del texto que ya está hecho en el Photoshop, ¿no? Por ejemplo, ahí vamos a modificar un poquito. Ahí lo tengo. Es un texto modificado desde el Photoshop, pero lo importante es de que el texto que traemos como composición del Photoshop se puede animar. Por ejemplo, ahí le damos un efecto y nuestro texto también se anima con el Photoshop. Ahora ya sabemos ahora que cualquier texto modificado del Photoshop, trayéndolo como composición, lo podemos modificar y le podemos cambiar el icono. ¿Qué pasa si yo quiero hacer un espiral, ¿no? Un espiral a esta capa de texto para que nuestro texto recorra ese recorrido. Por ejemplo, si yo hago aquí una especie de cerro y me voy aquí a texto, máscara, perdón, texto, y en opciones de trazado le digo que se vaya por la máscara que yo he creado, ¿no? Y tengo que mi texto se desliza. Pero ¿qué pasa si yo quiero, en vez de esta máscara que yo creo aquí, yo voy a traer una máscara de otro programa, por ejemplo, ya sea de Corel o sea del Illustrator? ¿Cómo podría hacerse? Ya sabemos que para hacer diseños vectoriales, el Illustrator y el Corel Draw son mejores, pero ¿cómo lo traigo? Ese recorrido de texto. Por ejemplo, si estamos en el Illustrator y hacemos un documento para video, por ejemplo ahí, y hacemos por ejemplo este espiral, vamos a darle un poco más grueso, ahí lo tenemos, ahora si se puede ver, vamos a darle color blanco, y yo quiero que mi texto recorra por el espiral. ¿Cómo lo hacemos, no? Seleccionamos el espiral mismo, lo ponemos editar, copiar, nos vamos al After Effects, hacemos un nuevo sólido, ¿no? Un nuevo sólido, no importa el color o lo que deseas, y pones editar, pegar, y el estirar se viene hacia acá, como si fuese una máscara. Entonces, lo único que haces es poner máscara, control C, te vas a sanguchito o el texto, control V, y ahí tienes. Vamos a cambiarle el color de la máscara para que se pueda observar. Y ya tienes ya el espiral dentro de tu capa de texto. Lo único que queda es moverlo un poco. Vamos a hacerle un doble clic a una de las puntas para poder moverlo aquí. Ahí lo tenemos. Y ahí está. Lo único que nos falta es a nuestro texto. Le damos opciones de trazado. Le decimos que se vaya por la máscara. Y ahora sí lo tenemos, ¿no? Nuestro texto se va por el espiral. Haz la prueba, haz cualquier dibujo, diseño en el Corel o en el Illustrator y vas a ver que va a ser bastante sencillo con control C y control V. Un saludo muy especial para mi amigo Yoshi, que está en Tumbes, es un amigo de Casma de Diseño Total, y a LN Producciones de Trujillo. También para mi amigo Maflisman, que por dónde andarás, me dice que estás por Cajamarca ahorita. Maflisman es un amigo de Lima que vende efectos y diseños para canales de televisión. Un saludo para ellos y hasta otro nuevo tutorial.